Esta conferencia comenzará a grabarse. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María, pidiéndole que interceda por nosotros en este momento de formación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Buenos días a todos. Yo quisiera, los saludo a la distancia. Quisiera leer un texto de la Constitución Dogmática Dei Filius del Concilio Vaticano I, que cierra todo lo que hemos visto en estos casi 2 meses de compartir, ¿no? Por un lado, lo que se refiere a la fe, lo que se refiere a la teología, a los límites de ella. ¿Por qué quiero leer este texto? Porque es un texto que ayuda a encuadrar el discurso sobre Dios. O sea, nosotros creemos que Dios se ha revelado a través de la teología, como ciencia de la fe se profundiza ese conocimiento sobre Dios, pero al mismo tiempo nuestro conocimiento es limitado a causa de nuestra manera de conocer. Por tanto, es fundamental que cada uno de nosotros no exagere en lo que puede atribuirse de conocimiento de Dios, sino que se mantenga con una sana humildad. Me recuerdo como un padre que daba clases sea de teología natural o teodicea, la teología filosófica, y después que daba el tratado de Dios uno y trino, decía: yo conozco a Dios por fuera y por dentro. O sea, es decir, conozco a Dios desde lo que se refiere al punto de vista de la razón y al punto de vista de la revelación. A mí me pareció un poquito exagerada la frase, ¿no? Pues a Dios nadie lo conoce más que su Hijo Jesucristo, en cuanto verdadero Dios y en cuanto verdadero hombre. Entonces nadie ha visto al Padre, el único que lo ha visto es Jesucristo. Final del prólogo del Evangelio de San Juan. Y luego hay otro argumento que es importante, queridos amigos, porque muchas veces se intenta pasar la teología o manifestaciones de cierta teología como si fuesen la última y definitiva palabra acerca del misterio, ¿no? Esto se ve mucho hoy, donde hay un teólogo famoso, ya por el nombre, entonces prácticamente lo que ha escrito es la última palabra que se puede decir acerca de la revelación. Y no, comparto yo más la postura humilde, por ejemplo, de un Santo Tomás de Aquino que al final de su vida, cuando tiene la experiencia mística acerca de Dios, ¿no? En diciembre de 1273, 6 de diciembre de 1273, él dice que lo que ha escrito es flatus vocis, es decir, es paja. Ahora, y si se lee el final de su comentario al Evangelio de San Juan, Santo Tomás dice: aunque pasen miles de años, siempre se seguirán escribiendo libros sobre Cristo, porque millones de palabras humanas no pueden expresar toda la virtud de una palabra de Dios. Entonces, leo el texto de la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano I, Dei Filius. Ustedes la pueden encontrar en el Denzinger Hühnermann 3016.
Ciertamente la razón ilustrada por la fe, cuando busca cuidadosa, pía y sobriamente, alcanza por el don de Dios alguna inteligencia y muy fructuosa de los misterios, sea por analogía de lo que naturalmente conoce, sea por la conexión de los misterios entre sí y con el fin último del hombre. Nunca, sin embargo, se vuelve idónea esa razón para entenderlos totalmente a la manera de las verdades que constituyen su propio objeto, porque los misterios divinos, por su propia naturaleza, de tal manera sobrepasan el entendimiento creado, que aún enseñados por la revelación y aceptados por la fe, siguen no obstante encubiertos por el velo de la misma fe y envueltos de cierta oscuridad, mientras en esta vida mortal peregrinamos lejos del Señor, pues por fe caminamos y no por visión. Segunda Corintios 5:6. Segunda Corintios 5:6. Como ven, aquí este texto nos adentra, ¿no? Como un pórtico solemne para lo que vamos a ver en estos 3 meses que faltan, ¿no? O en estos ya casi 2 meses que faltan, sobre el misterio del Dios revelado. Lo creemos por la fe, aceptamos su existencia, podemos tejer evidentemente el conocimiento con base en esa palabra de Dios transmitida oralmente y por la tradición, transmitida oralmente en la tradición y por la Sagrada Escritura, pero nunca llegar a comprender totalmente el misterio. No, los teólogos en el medioevo decían, Dios es siempre mayor, Dios es siempre mayor. O sea, esto también, pues, queridos hermanos, en la vida espiritual se hace presente, ¿no? Dios está siempre más allá de lo que uno piensa. Repito, con esto que busco, un llamado a la humildad. Un llamado a la humildad donde cada uno sepa que su inteligencia es limitada, que la comprensión de los misterios, más que pertenecer al que estudia, es al que reza, es al místico, ¿no? Y claro, si el teólogo es místico, pues todavía más, ¿no? Todavía mejor, gracias a Dios, ¿no? Místico como San Agustín, místico como Santo Tomás, como San Buenaventura, etcétera, de los grandes que han puesto la fe cristiana con la explicación que humanamente ellos llegaron a concebir, ¿no? Ahora deseo leer un texto del cardenal Ratzinger con respecto a la fe, ya que lo que vamos a hablar de Dios, pues, se basa todo en la fe. Y el texto dice, la fe anticipa lo que nosotros aún no podemos ver ni podemos tener. Esta participación nos pone en movimiento. Tenemos que ir tras ella, como el asentimiento es anticipado y el pensamiento tiene que intentar alcanzarlo. Y también tiene que superar una y otra vez el movimiento contrario. Esta es la situación de la fe desde que el hombre se encuentra en esta historia. Por eso toda la historia tiene que dar teología. Por eso la tarea de la teología en la historia permanece inconclusa. El pensamiento continúa en peregrinaje como nosotros mismos, y nosotros no peregrinamos auténticamente si nuestro pensamiento no peregrina. Esto es un texto bellísimo del Papa Emérito, en la cual se ve el valor de la fe. O sea, claro, está hablando Joseph Ratzinger, uno de los teólogos más importantes del siglo XX. Entonces, aquí nosotros tenemos que es una fe ilustrada, es una fe de aquel teólogo que busca entender,
Pero ¿qué es lo importante aquí? La imagen que el creyente sigue profundizando el conocimiento del Dios en el cual cree a lo largo de su vida. ¿Esto es importante para usted y para mí? Sí, porque nosotros vamos a predicar, porque nosotros vamos a testimoniar. No es una cuestión meramente académica, no es una cuestión meramente de una estructura mental, no. Es porque usted se va a parar delante de una comunidad de bautizados y va a transmitir su fe en Cristo, su fe con las categorías con las cuales pues usted las tiene ordenadas racionalmente. De modo que, ya lo vamos a ver ahorita que veamos los distintos modelos de cristología, de modo que yo los invito a que esa fe se profundice, esa fe sea una fe que se ilustre. ¿Para qué? Para que ustedes y yo podamos transmitir el Jesucristo de la fe, podamos transmitir verdaderamente, o sea, la persona de Jesús tal cual viene transmitida en la palabra de Dios con toda integridad. Y además, esto ayuda a que uno mismo en su vida espiritual pueda hacer frente a ¿qué cosa? Al puesto de Jesús en mi propia vida, al puesto de la Trinidad en mi propia vida. Yo no puedo olvidar, queridos hermanos y hermanas, que yo, antes que nada, soy un creyente. Usted va a ser diácono, o yo soy sacerdote, yo soy presbítero, muy bien, pero nosotros somos, antes que nada, creyentes. Y como creyentes estamos llamados a que, mientras peregrinamos en este mundo, mi fe peregrine conmigo, buscando siempre más el entendimiento de Dios. Aquí repito, los santos son los que dan una imagen estupenda, ¿no? Una Santa Teresa de Ávila, al fin muero, hija de la iglesia. Está por recibir lo que toda la vida buscó. Santa Verónica Giuliani, una grandísima mística italiana, Santa Verónica Giuliani, que dijo, al fin el amor se da a conocer, o sea, es decir, el amor por el cual ella toda la vida vivió, se le da a conocer, porque está a punto de, con el misterio de su muerte, revelársele. Entonces, puedo decir, un Santo Tomás de Aquino, ¿no? Quizás la cabeza más amueblada de todos los tiempos del mundo católico, donde después de la experiencia mística dice, cuando le piden escriba más, porque tenía tanto trabajo, tantas horas inconclusas, dice, non possum, no puedo, no puedo. Entonces, es esa, queridos hermanos y hermanas, pues la fe que cada uno de nosotros está llamado a profundizar. Y repito, y doy la causa del por qué, porque usted va a predicar, porque usted va a testimoniar. Esto es lo que es esencial. De modo que usted, basado en la formación que está recibiendo y en la que usted en conciencia tiene que seguir profundizando, usted pueda en humildad, ya que nuestra pobre capacidad intelectual es limitada, abordar el misterio de Dios, ¿no? Con la conciencia de que Dios es siempre mayor. Dios es siempre mayor. Iniciamos entonces esta parte del curso sobre la cristología, ¿no? Se recuerdan que toda la primera parte fue acerca de los fundamentos, y visto el interés de ustedes y visto que les fue de provecho, bueno, lo extendí más de lo planeado, también porque yo creo que es muy necesario que esos fundamentos queden claros. Si ustedes desean un último ejemplo, vean lo que ha escrito James Martin, que es un jesuita
norteamericano muy famoso aquí, que hace, pues que lucha por una normalización moral y por tanto sacramental de las prácticas homosexuales, que en esta semana ha criticado la Biblia misma. Dice, de la Biblia pues no se puede fiar, porque sí condena la homosexualidad, pero no condena la esclavitud. Entonces, se tiene que ir más allá de. Ahora, claro, después ya hay obispos que han respondido a esta postura. Entonces, los fundamentos son esenciales. O sea, la palabra de Dios es de Dios. Y la palabra de Dios no puede ser agotada por la inteligencia humana, ¿no? Entonces, lo que yo sé, incluso de mi comportamiento moral, incluso de la llamada moral cristiana, está precisamente enraizado en la palabra de Dios. Si yo ya pongo en duda hasta lo que la palabra de Dios dice, pues ya todo el edificio cae. Entonces, lo que vamos a ver de cristología es también un poquito una cuestión de orden, y les explico. Uno podría perfectamente iniciar, como se inicia clásicamente, con el Tratado de la Santísima Trinidad, el Tratado de la Cristología y el Tratado de la Neumatología o Tratado del Espíritu Santo. Sin embargo, si ustedes leen el prólogo del Evangelio de San Juan, este prólogo, ¿cómo termina? San Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto jamás. Su Hijo, el que está en el seno del Padre, es quien lo ha visto y lo ha dado a conocer. Entonces, Jesucristo es el revelador del Padre. ¿Qué es lo que nos ha traído a nosotros Cristo en definitiva? Cristo lo que nos ha traído es Dios. Cuando yo digo Cristo, ¿qué estoy diciendo? O sea, estoy diciendo el Hijo de Dios, pero hecho hombre, ¿no? Es el Hijo de Dios que se ha anonadado a sí mismo y ha tomado nuestra condición humana. Es el Jesús de Nazaret que caminó en aquellas calles polvorientas de Palestina. Entonces, ¿qué es lo que me ha traído a mí Cristo? Cristo lo que me ha a mí transmitido a través de su palabra, a través de su vida, a través de sus obras, me ha transmitido Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, por eso comienzo con la cristología. Todos, desde el medioevo, los tratados sobre Dios inician primero con Dios uno y trino, después sigue la cristología. Lo que aquí se quiere hacer es una cuestión inversa para respetar un poco también lo de la Sagrada Escritura. O sea, lo que queda claro en el Nuevo Testamento es precisamente la existencia de Cristo. Con base en la existencia de Cristo y su relación íntima con el Padre, después se va tejiendo el discurso trinitario, ¿no? Si no, recuerden cómo no es sino hasta el año 381 que se alcanza pues esta visión del Espíritu Santo, que incluso no se dice que el Espíritu Santo sea Dios, sino que le atribuyen la palabra bíblica Kyrios, Señor. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Entonces, aquí vamos a respetar en este momento para estas clases, primero Cristo y su mensaje. Cristo, gracias al cual yo puedo conocer al Padre, puedo conocer al Espíritu. Entonces lo sabemos, cronológicamente el cristianismo inicia con Jesús de Nazaret, cuya existencia tiene una fecha concreta en la historia de la humanidad, ¿no? Se cree que Jesús habrá nacido antes de la era cristiana, unos 6-7 años antes de lo que nosotros conocemos como la era cristiana. ¿Por qué?
porque en el siglo VIII, cuando se hizo el cómputo nuevo del tiempo, por medio de un monje muy erudito, Dionisio el Exiguo, se calculó, gracias a la muerte de Herodes, que según este monje sucedió en el año 754 de la fundación de Roma. Esto era lo que ponían como año cero. El problema es que las fuentes históricas presentan que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Por tanto, ya cuando Herodes muere, ya Jesús de Nazaret había nacido, la encarnación había tenido lugar. Entonces, se calcula que 5 o 6 años antes de la era cristiana nació Jesús. Ahora, si nosotros pues no conocemos con absoluta certeza, exactitud, el año, el día de la encarnación, lo que sí es un hecho incontestable es la irrupción de Jesús de Nazaret en la historia. Ya vamos a ver algunas fuentes. O sea, Jesús de Nazaret no es un mito. Jesús de Nazaret es un hecho histórico concreto. Poner en duda la historicidad de Cristo pone a quien lo duda en una situación intolerable respecto a todas las manifestaciones que acerca de Cristo han habido a lo largo de la historia, ¿no? Ante todo y sobre todo, los 27 libros del Nuevo Testamento, muchos de los cuales están escritos 30 años después, 25 años después de la ascensión de Cristo a los cielos, ¿no? Entonces, aquí, hermanos, notemos cómo pues el cristianismo es reciente. O sea, el cristianismo en sí es reciente. 2000 años transcurridos desde el nacimiento de Cristo, pues es en la historia de la humanidad que está estudiada históricamente, valga la redundancia, es reciente. Por ejemplo, cuando Cristo nace, ya había en Egipto una cultura de más de 3.300 años. La de Mesopotamia, Irak, Irán, etcétera, 3.200 años. El pueblo de Israel contaba ya con 2.000 años de existencia. Babilonia tenía 1.800 años. Uno como el Imperio Asirio tenía 900 años de historia. Grecia y Roma tenían ya 700 años de historia. Entonces, lo que es importante es notar cómo llega un momento en el cual la Trinidad decide que la segunda persona se haga hombre. Lo que en la carta a los Gálatas 4:4 se denomina como la plenitud de los tiempos. ¿No? San Pablo en la carta a los Romanos, se recuerdan aquel texto que leímos al puro inicio del curso, igual lo presenta que durante siglos y siglos había estado el misterio escondido, pero ahora ha sido revelado. Es interesante notar por qué, digamos, entre las tantas hipótesis, ¿no? ¿Por qué en esa época concreta? ¿Por qué, digamos, 5 o 6 años antes de la era cristiana ocurre la encarnación? Una explicación muy interesante que pone un santo padre, Ireneo de Lyon, es porque el mundo estaba unificado gracias al Imperio Romano. O sea, el mundo conocido, el mundo antiguo, gracias a la obra conquistadora de Roma y a la, podríamos decir, a que con las vías de comunicación, no solo marítimas, sino terrestres, había toda una ecumenia, había toda una comunidad cultural, ¿no? Porque si más o menos tienen ustedes el mapa de Europa y del norte de África en su cabeza, es prácticamente como un círculo
en el cual culturalmente se movía ya la civita romana, la civilización romana. Pues bien, esto tiene un sentido muy profundo. ¿Y cuál es? Que precisamente fue gracias a las vías de comunicación existentes en ese momento histórico y que antes no existieron, porque Roma unificó el mundo conocido, que el cristianismo se expandió tan rápidamente. El milagro del cristianismo es su rápida expansión. Pero ¿cómo fue posible esa expansión? Gracias a que Roma había unificado el mundo antiguo conocido. Esto es repito, es una explicación llegada a la plenitud de los tiempos. O sea, Dios lo determina porque Él es el Señor de la historia. Pero una explicación que puede justificar esa plenitud de los tiempos es que históricamente el mundo, podríamos decir así, estaba como globalizado gracias a la cultura romana, ¿no? Entonces, aquí viene pues ya el gran escándalo. O sea, el gran escándalo, ¿cuál es? Que Dios se haya hecho hombre. El gran escándalo que nosotros como cristianos creemos es que el Dios eterno, el Dios inmutable, el Dios omnipotente, haya asumido la temporalidad, el cambio y haya asumido la fragilidad. No. Todo Dios en el cuerpo de un niño que nace en brazos de María Santísima. Y no únicamente, sino es todo un Dios que sigue el proceso de gestación humana. Dios es omnipotente y pudo haber hecho que Cristo apareciese ya con su cuerpo hecho y derecho, ya con su cuerpo absolutamente formado y de una edad particular, pero no. Precisamente porque quiso asemejarse en todo a sus hermanos, él siguió el proceso de gestación normal con la concepción evidentemente incluida. Queridos hermanos y hermanas, este es el anuncio del cristianismo. O sea, esto es el anuncio del cristianismo. Esto es lo que nosotros como cristianos anunciamos, que Dios se hizo hombre, y que Cristo, en cuanto hombre, ya que Él es persona divina, es el único que ha visto al Padre, que ha oído al Padre. Él es quien tiene ese testimonio supremo de quién es el Padre y por tanto, por concomitancia, de quién es el Hijo y de quién es el Espíritu. Si nosotros leemos Romanos 16, 24, 25, Romanos 16, 24, 25, Primera Corintios 2, 7, Efesios 3, 9, San Pablo llama a la encarnación el misterio eterno conforme a la disposición de Dios. El misterio eterno. Este misterio ahora viene estudiado, ¿no? No es que únicamente se acepta por fe. Se acepta por fe, es decir, porque Dios nos ha dado la gracia de la conversión. Yo paso a ser cristiano al recibir el sacramento del bautismo y por tanto cuando se me imputa la justificación por la fe, la remisión de mis pecados, la filiación adoptiva, cuando yo ya poseo en mí, gracias al bautismo, la reconciliación con el Padre. Entonces, aquí ya entra la teología. Y repito, ya vamos a ver la importancia. ¿Se recuerdan lo que les insistí? La teología como ciencia de la fe. O sea, entonces, es el creyente que vive su fe en la comunidad eclesial quien hace teología sobre Cristo.
una persona que no tiene fe cristiana, una persona que no tiene fe cristiana, y yo me atrevería a decir, perdónenme, una persona que ya ha perdido la fe cristiana, la fe eclesial, evidentemente puede hacer discursos sobre Cristo, pero no es un conocimiento que brote desde la fe de la iglesia, sino que brota desde la visión particular de esta persona. Entonces, aquí explico, la cristología o el tratado sobre Cristo es el estudio teológico que versa sobre la persona y la obra de Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús, por tanto, viene puesto a la inteligencia del creyente como el fundamento a partir del cual yo voy a tejer mi discurso sobre Dios. O sea, se parte de Cristo, porque Cristo es el revelador supremo. Se parte de Cristo porque Él es la palabra de Dios hecha carne. Se parte de Cristo porque es el único que ha visto al Padre. Por eso cuando se analiza una obra, hablo yo pues un poquito de lo que más conozco, ¿no? Cuando se analiza una obra gigantesca como la de Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, uno que es lo que conoce, pues conoce los grandes volúmenes de sus obras. Pero ¿cómo están escritas esas obras? No están escritas desde la visión particular de él, como si la fe de la iglesia no fuese lo que informa su mente, sino que está enraizada en la fe de la iglesia. Y para que uno esté enraizado en la fe de la iglesia, parte de qué cosa? Del principio que Dios se ha revelado, que Dios ha hablado, que esta palabra de Dios ha sido transmitida en la escritura y en la tradición, y por tanto, Santo Tomás es un grandísimo exegeta, es una persona que es un teólogo que se acercó a la escritura desde su posición creyente con base en la fe, ya, con base en la fe. No es que se acerca a la escritura él para de ella formar su propia, no, él se acerca a la escritura con la fides ecclesia, con la fe de la iglesia, para que desde esa fe yo pueda dar razón de lo que creo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, desgraciadamente no siempre se parte así. Se parten desde otros presupuestos que no son la fe de la iglesia. Y ahí es donde, queridos hermanos, el Cristo comienza a padecer. Es importante también que uno se dé cuenta cómo nosotros estamos en un momento histórico en el cual, pues sí, Cristo viene aceptado y ustedes oyen pues multitudes de manifestaciones culturales y religiosas sobre Cristo, la multiplicación de sectas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Cristo viene aceptado, pero el cristianismo no. Como estamos viviendo en un momento en el cual el ser humano se revela ante el orden principalmente moral establecido para vivir de acuerdo con un neopaganismo, de acuerdo con lo que Pablo llama, y si ustedes están, como espero que así sea, están verdaderamente atentos a la lectura de la carta a los romanos que estamos leyendo en este día, ¿no? Donde ya se presenta un ser humano en el cual quiere actuar no conforme a la gracia del bautismo, no conforme al hecho de que yo ya no estoy en la carne, sino en el espíritu,
sino que me dejo llevar por las apetencias que están en mis miembros. Por tanto, hoy el hombre se revela. ¿Por qué? Porque el hombre lo que postula hoy, la sociedad lo que postula hoy es una libertad, ante todo, afectivo-sexual sin límites. De modo que, y también un antropocentrismo, o sea, lo importante es el hombre, Dios no. Lo importante es el hombre aquí y ahora, que es autónomo, es decir, es ley de sí mismo. Entonces, nosotros vivimos un momento en el que se dice, Cristo, sí, el cristianismo, no. Por tanto, acercarse a la figura de Cristo, queridos hermanos y hermanas, ayuda a que uno comprenda el cristianismo. Permite que uno se adentre en lo que Jesús hizo y dijo. Porque no es, aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos viviendo una época en la cual la doctrina no es importante. A la doctrina se le tiene alergia. La doctrina pareciese que es como una imposición a mi libertad. Pero quien se acerca al texto evangélico, sobre todo en San Juan y San Mateo, ¿no? La enseñanza de Cristo es también transmisora de gracia divina. ¿Por qué? Porque el que es creador y redentor me muestra a través de su palabra lo que es ser verdaderamente hombre y lo que es verdaderamente pecado. No soy yo, ni en cuanto criatura, ni en cuanto pecador, quien le dice a Dios lo que beneficia a mi humanidad. Pensemos hoy, por ejemplo, en la ideología de género, etcétera, o lo que es o no es pecado, como hoy día es pecado de aborto, de homosexualidad, etcétera. Entonces, comenzar por la persona de Cristo ayuda, o sea, ayuda. Aquí mi consejo para usted, que como para mí, o sea, cuando digo usted, me lo aplico también a mí, que toda nuestra predicación y toda nuestra acción pastoral esté enraizada en la palabra de Dios, enraizada en el testimonio de la fe. Entonces, aquí es lo que es importante, aquí lo que es importante mencionar es cómo la cristología, en cuanto tratado que estudia la persona y la obra de Cristo, nos permita a nosotros comprender desde la fe de la iglesia quién es Cristo y cuál fue su obra. ¿No? Ustedes podrían decirme, ya padre, pero eso es muy obvio. Esto es claro, ¿no? Déjenme decirles que no. Creo que varias veces los he invitado a que no den por supuesto la fe en nadie, a que no den por supuesto los contenidos de la fe en ninguno de nosotros. ¿Para qué? Para que yo no vaya a correr el riesgo de que el mensaje de Cristo, de que la fe cristiana y la analogía de los misterios de la fe, yo la dé por supuesta y resulta ser que la persona no la conoce. O si la conoce mal. Entonces, aquí vamos a pasar brevemente a distintos modelos de cristología, ¿no? O sea, es decir, cómo se han acercado, sobre todo en la época moderna, muy distintos teólogos muy grandes al misterio de Cristo. ¿Por qué quiero mencionar esto? Para que usted no se extrañe si usted lee algo sobre Cristo que usted dice, ah, caray, pero esto no refleja mi fe. Esto no refleja mi fe. O sea, que usted, por ejemplo, vaya a leer textos en los cuales
la divinidad de Jesucristo viene puesta en duda. Textos en los cuales Jesucristo aparece como un simple hombre, pero no como hijo de Dios. Textos que cercenan de un modo o de otro la verdad de la fe cristiana. Esto no es por una mera erudición. Yo voy a decir nombres. A mí no me interesa que se recuerden los nombres. Lo que me interesa es que ustedes vean cómo a lo largo de la tradición, sobre todo del último siglo, hay distintas maneras de acercarse al misterio de Cristo. Ojo, yo con esto no quiero decir que esas personas no tengan fe cristiana. No, ya. Yo cuando doy un juicio negativo sobre una teología, no es que yo estoy diciendo que esas personas han perdido la fe en Cristo, porque yo no soy quien. Eso es el magisterio de la iglesia quien lo tiene que decidir, quien lo tiene que definir, ya que al magisterio le corresponde la salvaguarda de la fe de los pequeños. Pero lo que sí es importante es que se den cuenta cómo, debido a que hay ciertos presupuestos ideológicos, debido a que hay ciertas preconcepciones, incluso con respecto a la Sagrada Escritura, entonces el resultado final va a ser muy distinto. Yo puedo dar aquí un ejemplo personal, perdonen que hable de mí. Cuando yo estudiaba teología con los padres combonianos en Nairobi, Kenia, me gustó la fachada de un libro. O sea, yo vi el libro se titula Jesús, símbolo de Dios. Pues bien, ese libro es muy bonito físicamente, por el color celeste, etc. Y entonces yo vengo y compro el libro. Comienzo a leer el libro y a mí los anteojos se me comienzan a caer. Y entre más leía el libro, más quedaba yo absolutamente confundido. Pasan los años y ya cuando me estoy por graduar para tener el bachillerato en teología, yo escojo hacer mi proyecto de final sobre la divinidad de Jesucristo en ese autor. Esto a mí me marcó profundamente, porque al final él es un autor que simplemente dice lo siguiente: la divinidad de Jesús, o Jesús en cuanto a Dios, es un símbolo. Si para mí es representativo, es Dios. Para quien no lo es, no es Dios. Pero por esto no deja de perder su estatuto de cristiano, quien no acepta la divinidad de Cristo. Entonces, esto hace que que todo el edificio dogmático de la fe se caiga. Entonces, veamos un poquito estos modelos, ¿no? El primer modelo de acercamiento a la persona de Cristo, repito, desde este último siglo más o menos, es un modelo trinitario. Es decir, Jesucristo, Jesús de Nazaret, se ve enlazado en la Santísima Trinidad. De modo que a Jesús de Nazaret se le ve como el Hijo de Dios hecho carne. Aquí hay grandísimos nombres, Hans Urs von Balthasar, Jean Galot, Luis Buyer, Auer, Grillmayer, etc. Es un Cristo, e incluso Joseph Ratzinger, es un Cristo en el cual se ve inserto en la Trinidad. No es posible desligarlo de la Trinidad. Y su obra salvífica es profundamente trinitaria. Pero luego hay otro modelo
Se llama el modelo histórico crítico. Modelo histórico crítico. En este modelo de acercamiento a Cristo, queridos hermanos y hermanas, ya como la palabra misma lo indica, se hace una excesiva crítica de las fuentes. Se hace una excesiva crítica de las fuentes. De modo que la fuente, pues que en definitiva es la revelación, la palabra de Dios, viene sometida. ¿Sí? Perdón, ¿cómo era el segundo modelo? Modelo histórico crítico. Modelo histórico crítico. Gracias. El primero es el modelo trinitario. Entonces, en este modelo histórico crítico que aplica el método histórico crítico, aquí no lo podemos desarrollar. Si ustedes gustan, lo buscan. Es un modelo de cristología que se basa en ¿qué cosa? En una crítica despiadada a las fuentes, a la fuente de la revelación, o sea, la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que ha sido transmitida en la escritura y en la tradición. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que comienza, y esta es mi opinión personal, y en algunos de estos autores ya es opinión del magisterio, o sea, aquí yo estoy simplemente repitiendo lo que el magisterio en algunos de ellos ha dicho, se comienzan a oscurecer ciertas verdades de fe. ¿Por qué? Porque ya la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia vienen martilladas por una crítica que en la cual, ya no viene asumido el dato pacíficamente, sino que se critica ese dato. Pongamos un ejemplo con respecto a la Escritura. O sea, con respecto a la Escritura, yo me acerco a Jesús de Nazaret solo basado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, porque son los que reflejan la historicidad de Cristo. San Juan no, porque San Juan pertenece a un estadio posterior en el cual ya el Jesús de la historia se ha diluido. Ven, o sea, yo aquí ya estoy haciendo una crítica a el texto de Juan y, por ejemplo, cualquier persona que haya leído el Nuevo Testamento sabe que una de las ideas de cristología más esenciales es la de la preexistencia de Cristo, que está en el prólogo del Evangelio de San Juan, en las cartas de San Pablo. Pues bien, ellos simplemente vienen y dicen, no, esa es una idea, la idea de preexistencia es una idea griega que se metió en los textos de la Escritura. Entonces, claro, ya se comienza a hacer una crítica. Si ustedes leen, o sea, van a escuchar hablar de un hombre como Rudolf Bultmann, él, que era su proyecto fue desmitologizar la revelación. De modo que a la palabra de Dios se le quite su ropaje de mito. Entonces, claro, bajo este concepto, el hecho que el Hijo de Dios se encarne, después va a ser una resonancia de los mitos griegos en los cuales los dioses devenían hombres. Por tanto, y otro ejemplo que puedo poner cuando ya se habla de tradición, ¿no? Recuerden cómo los testimonios de la tradición son variables. Entonces, si muchos de estos teólogos se enfrascan con el concepto que Jesús es persona divina y ponen que Jesús también es persona humana. Entonces, aquí se somete ya a la tradición igual, ya lo que son los concilios, después los veremos Dios mediante, no, Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia, se someten a una crítica muy fuerte con la cual se les acusa de que no respetan el dato evangélico, sino que son intromisiones de la cultura griega en el cristianismo. Muy bien,
¿Qué sucede cuando un teólogo se mete por este camino? Sucede que generalmente la divinidad de Cristo viene oscurecida. Es lo que se llama una cristología desde abajo, es decir, comenzamos con el Cristo, con el Jesús histórico, y desde ahí vamos construyendo el quehacer teológico. Un acercamiento a Cristo distinto, pues es como el que se encuentra en el Evangelio de San Juan, que es una cristología desde arriba, o sea, desde el verbo de Dios que está en el seno del Padre y que se ha hecho carne, pues bueno, desde ahí comenzamos. Entonces, esta postura desde abajo, que por amor del cielo es lícita, o sea, cualquier persona puede acercarse a la cristología del Evangelio de San Mateo, sobre todo a la cristología del Evangelio de Marcos, puede acercarse ortodoxamente a la figura del Señor Jesucristo, ¿no? Pero en estos autores hay una exageración en la crítica y por tanto yo diría que hay un ya cierto prejuicio ideológico, prejuicio que está basado en qué cosa, en el nuevo alcance que la razón humana ha tenido acerca de el hombre y acerca de los logros de la cultura actual. Algunos de estos teólogos, quizás algunos de ustedes los han escuchado, ¿no? Por ejemplo, Hans Küng, uno que es tremendo, Pierre Schonenberg y Eduard Schillebeeckx, ¿no? Estos personas brillantes, por amor del cielo. Si uno lee un libro como el de Eduard Schillebeeckx, sí, ahí ya ustedes van a encontrar Jesús no es persona divina, un ataque a la idea de la preexistencia. Uno como Pierre Schonenberg, por ejemplo, llegó a poner o sea, critican el dogma de la Trinidad como un triteísmo. Hans Küng igualmente pues tiene una cristología en la cual Jesús queda reducido a un simple hombre, no verdadero Dios. Ustedes me podrían decir, bueno, padre, ¿y eso para qué? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque aquí se muestra un acercamiento a la persona de Cristo. Y doy un ejemplo histórico que para mí es significativo. Sea este Schonenberg, como sea este Schillebeeckx, fueron los encargados por la Conferencia Episcopal Holandesa de escribir el Catecismo Holandés. Si ustedes tienen interés, buscan qué es eso. El Catecismo Holandés, que fue muy famoso en su época, después la Santa Sede tuvo que corregirlo por la cantidad de errores en todos los tratados teológicos que hubo. Luego, el que fue uno de los catolicismos más fuertes, como fue el catolicismo holandés, del cual Pío XII llegó a decir que era como la joya de su tiara pontificia, hoy es nada. Hoy es nada. O sea, el cristianismo ahí prácticamente está muerto y la Iglesia Católica prácticamente está en coma. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que en una generación se haya pasado de un catolicismo tan fuerte, tan vital, tan intelectual, tan misionero, a prácticamente un catolicismo en extinción? Porque ya la fe que se comenzó a propagar ya no es la fe de la Iglesia, ya son fes que vienen condicionadas por, me atrevo a decirlo, por prejuicios ideológicos. Luego, algunos de estos teólogos han recibido, sobre todo en el pontificado de Juan Pablo II, han recibido ya correcciones y pues se ha hecho advertencia que no reflejan la fe de la Iglesia. Luego hay otro modelo,
¿qué es el modelo antropológico? ¿No? Recuerden, primero modelo trinitario, segundo modelo histórico crítico, tercero modelo antropológico. En este modelo antropológico, lo que se muestra es eso que se llama el giro de la antropología. Es decir, en la teología actual, cualquier persona que lea obras de teología patrística u obras de teología de la época medieval, el teocentrismo es muy fuerte, o sea, todo parte desde Dios. En la actualidad, quien se acerca a mucha de la literatura teológica se percata cómo se parte desde el hombre. Es lo que se llama giro antropológico de la teología, ¿no? Entonces, teniendo como punto de partida el hecho histórico de Jesús de Nazaret, se intenta hacer una cristología desde su ser hombre, ¿no? Para llegar después a afirmaciones más que resguardan al ámbito de lo divino. Este modelo cristológico, por tanto, empieza con la vida de Jesús, hijo de Dios, hijo del hombre, hasta llegar a confesar a Jesús como el verbo del Padre. Aquí uno de los más representativos, además quizás el creador Karl Rahner, Juan Alfaro González Faust. Igual aquí en este modelo antropológico se corren pues muchos riesgos, ¿no? Porque se presenta el misterio de Cristo desde el ser hombre. Entonces, esto hace que se oscurezca el misterio de Cristo en cuanto hijo de Dios. Por eso es que el modelo trinitario es tan importante, porque es un modelo que va en tensión. Es el modelo que postula que Jesús, verdadero hombre, que murió, que tuvo hambre, que tuvo sed, que padeció, etcétera, es el Hijo de Dios. De modo que van en tensión las dos verdades que la Iglesia profesa sobre Cristo. Creo que este modelo antropológico tira más la atención hacia el hecho de que el Señor sea hombre. Aquí toda esta lucha se va a basar, o toda esta discrepancia que puede haber con esta manera de hacer teología, se va a basar sobre la metafísica, es decir, sobre los conceptos de persona, los conceptos de esencia y los conceptos de sustancia, que si Dios mediante lo veremos. Hay otro modelo más, el cuarto, que es el modelo liberador, ¿no? Es el de la teología de la liberación, ¿no? Jesús de Nazaret se ve como el liberador que lleva a la justicia social, ¿no? Aquí, pues, esto es un modelo claramente que se desarrolló más en Latinoamérica debido al contexto social tan difícil de nuestros pueblos, pero que tiene muchas de sus raíces intelectuales europeas, ¿no? Y aquí uno como Leonardo Boff, John Sobrino, etcétera, ¿no? Aquí igual, pues la Congregación de la Doctrina de la Fe tuvo que hacer se emitieron dos documentos acerca de la auténtica idea de la liberación cristiana y acerca de la teología de la liberación en cuanto tal. Entonces, aquí es importante, ¿no?, que de estas variadas maneras de acercarse a Cristo, ¿no?, es necesario que yo, como eclesiástico, como hijo de la iglesia, que tiene la fe de la iglesia, me percate que yo necesito hacer una síntesis de todo esto, ¿no? ¿Quién me va a dar esa síntesis? ¿Qué es lo que ¿Quién me va a permitir a mí esa síntesis? La palabra de Dios. Es siempre una vuelta a la palabra de Dios. Pero recuerden,
es la palabra de Dios que es leída en totalidad. Es la palabra de Dios que es leída en analogía de la fe, respetando los misterios. ¿Se recuerdan lo que hablamos de los 3 pasos para leer católicamente la Escritura? Entonces, yo necesito, como evangelizador, saber que el Señor integra todo esto, pero en Cristo, como en tantos otros misterios de la fe, las tensiones tienen que mantenerse lo más iguales posible. No puedo yo exagerar una tendencia en deprimento de otra. No, yo tengo que mantener las tensiones siempre. Aquí creo que si ustedes logran comprar y leer el libro, que ya hoy es un solo tomo, antes eran 3, Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger y Benedicto XVI, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que uno observa? Es el esfuerzo del Papa por presentar una imagen de Cristo que brota de la fe de la Iglesia, porque Él la tiene, de la fe de la Iglesia. Quien habla es un creyente de la fe de la Iglesia y que lee la Escritura con los ojos de la fe y desde su posición de teólogo. Entonces, aquí ya se le presenta a uno un cuadro, digamos, católico, un cuadro que es absolutamente recomendable para la formación de los cristianos, un cuadro que me permite a mí predicar verdaderamente al Señor Jesús. Porque si yo, por ejemplo, si yo reduzco el cristianismo a una mera cuestión sociológica, donde Jesús es presentado únicamente como el liberador de la injusticia, es evidente que yo estoy diciendo una parte de verdad, pero no toda la verdad sobre la persona de Cristo. Si yo presento que Cristo es hombre y enfatizo su ser hombre, estoy diciendo una verdad sobre Cristo, pero no estoy diciendo toda la verdad sobre Cristo. Si yo presento un Cristo que ya no refleja la fe de la Iglesia, porque, por ejemplo, se dice que ya Jesús no es persona divina, donde se dice que ya Jesús no sabía quién era. Entonces, ya yo no puedo, evidentemente, desde un punto de vista de transmisión de la fe, apoyarme en personas como en este tipo de teologías. Ven, por eso es que quise mostrar un poquito esto para que usted no es ningún tonto, usted que tiene criterio y sobre todo usted que tiene hambre de conocer la verdad de la fe, busque siempre esa verdad de la fe en el modo como la Santa Iglesia lee la Escritura. Y que usted al mismo tiempo no se escandalice. ¿Por qué? Porque hay muchos acercamientos a la Escritura. Muchos acercamientos a la persona de Jesucristo. Aquí también deseo agregar una cosa. Previo al estudio de la teología, en cualquier sistema de formación, tiene que venir el estudio de la filosofía. Y aquí es donde, nomás se los menciono, aquí es donde verdaderamente está el gran, podríamos decir, el gran fracaso de nuestros tiempos, ¿no? Bueno, nosotros en Costa Rica tuvimos la bendición de que Padre Victorino, que maestro de filosofía, transmitió ¿qué cosa? La filosofía que está orientada al dogma, o sea, la filosofía que permite que uno pueda acercarse a los misterios de la fe y entenderlas. La filosofía aristotélico-tomista. Cuando esta filosofía ya no está presente, es evidente que se va a caer en otra serie de errores que van a condicionar mi lectura de la palabra de Dios y por tanto van a condicionar mi teología o van a condicionar mi visión de Dios. A este respecto, para aquel que esté interesado,
léase la encíclica de San Juan Pablo II, Fides et Ratio, y ahí está toda la explicación de esto. Entonces, hasta este momento, ¿hay alguna duda? Ya pasamos la primera hora. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que pueda yo contestarles? Padre, buenos días. Bendiciones, Padre. Solamente una duda, es que se me cayó el sistema. Usted solamente habló de 4 modelos, no hay ningún quinto por ahí. No, señor, de 4. De 4, sí. Ok, perfecto. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguno más que tenga alguna duda? Padre, una preguntita. ¿Podría repetirnos otra vez la encíclica? La encíclica Fides et Ratio. Fides et Ratio. Gracias, Padre. Sí. Vamos a ver si esto lee. Fides et Ratio. Esta que está aquí. Entonces, ahí ustedes van a ver cómo, de acuerdo a la formación mental que la persona tenga, se va a acercar a la revelación. Por ejemplo, pensemos que alguno de nosotros es historicista, o sea, es decir, que la verdad queda condicionada por la historia. De modo que lo que en un tiempo fue verdad, puede ser que en otro tiempo ya no sea verdad. Si yo postulo esto, entonces implica que la mente humana no puede alcanzar el grado de certeza de verdad de una aserción de un hecho. Entonces, claro, si yo digo, por decir, que son estas temáticas de controversia, ¿no? Los concilios ecuménicos, no, están condicionados por la historia, utilizan un determinado lenguaje, utilizan determinadas categorías. Hoy esas categorías no se entienden más, entonces ya no hay que seguirlos. Si yo hago esto, pues está claro que el lenguaje con el cual la iglesia expresa la verdad de su fe ya va a quedar relativizado. Entonces yo digo, Jesús es persona humana. Jesús es persona humana. Si yo asevero esto, claro, la persona lo hace en buena fe, pero si yo asevero esto, me traigo abajo el dogma de la Trinidad, me traigo abajo la fe cristiana. Si yo asevero, no, es que una idea como la idea de la preexistencia de Cristo o del ofrecimiento vicario de Cristo, son ideas extrañas al cristianismo porque se hallan presentes en otras culturas o porque está, claro, si yo ya razono así, entonces esto implica que verdades fundamentales que permiten asentar el edificio dogmático, pues comienzan a quedar todas en duda. Por eso una encíclica como la Fides et Ratio precisamente lo que muestra es que tiene que haber una manera que introduzca a los clérigos a pensar de acuerdo con lo que lleva a la inteligencia de la fe, con lo que va a permitir que la persona después se acerque a los misterios que nos han sido revelados, porque no toda filosofía permite esto. Y desgraciadamente, pues también en el mundo católico, pues ya estas filosofías que no reflejan la verdad de lo que el hombre puede conocer o de lo que el hombre es, ya se hallan presentes adentro. Y esto lleva a mucho caos. Yo por eso deseo terminar con esto. Recuérdelo siempre. Juzgue las cosas desde la fe de la iglesia. Juzgue las cosas desde la fe de la iglesia. Manténgase usted hijo de la iglesia. No tome el camino soberbio de creer que la fe la hace usted o que es usted quien tiene la última palabra en interpretación, etc.
vuelvan a leerse usted las cartas a Timoteo, ¿no? Custodia el depósito de fe que has recibido. Lo has recibido, no lo inventas. En Cristología, por tanto, ustedes pueden ver cómo sí hay una diversidad de posturas que no todas son católicas. Ya de muchas ellas, el magisterio ha tenido que dar una palabra. Eso fue sobre todo con San Juan Pablo II. Ahora, esto no quita, y ojo, ya, quiero que esto quede muy claro, esto no quita que en los 27 libros del Nuevo Testamento nosotros tenemos diversos acercamientos a la persona de Cristo. Ya, no es lo mismo la cristología de San Marcos a la cristología de San Juan, no es la misma bajo un punto de vista, aunque transmiten la misma fe, pero el modo de acercarse al hecho Cristo es distinto, porque San Marcos tenía un objetivo distinto al objetivo de San Juan, que era ya defender la fe contra el docetismo gnóstico. Entonces, ¿son palabra de Dios? Sí, pero muestran un distinto acercamiento, como no es lo mismo el pensamiento de, qué sé yo, de la carta a los hebreos, por ejemplo, con el de la carta a los romanos, con respecto al Señor, ¿no? Porque las intenciones son distintas, las circunstancias fueron distintas. Ahora, todo converge en ¿qué cosa? Esos distintos acercamientos convergen en una imagen unificada de Cristo. Cristo, Hijo de Dios, Hijo de María. Cristo, Salvador de la humanidad. Cristo, poseedor y dador del Espíritu. Cristo que viene insertado en una profunda relación con el Padre. Ven, uno puede acercarse de maneras muy distintas al fenómeno Cristo, pero siempre manteniendo el corazón de la fe, que es el Señor, verdadero Dios y verdadero hombre. El Señor, Salvador único de la humanidad, etc. De modo que, por ejemplo, y esto ha sido, mejor dicho, o sea, a lo largo de la historia hay muchas imágenes de Cristo. Hay muchos modos de concebir Cristo. Por ejemplo, si alguno de ustedes ha entrado alguna vez en una iglesia ortodoxa, van a ver el Cristo Pantocrátor, el Cristo Todopoderoso. Si van a entrar, por ejemplo, si entran en contacto con una comunidad que ha sufrido injusticia y una comunidad que ha sido evangelizada, por ejemplo, con el método de comunidades eclesiales de base, pues el énfasis no va a ser dado en el Cristo Pantocrátor, allá en el cielo empirio, sino en el Jesús de los pobres que camina conmigo. No es lo mismo que ustedes escuchen, qué sé yo, participen en una misa donde se está cantando la misa de Angelis, o que ustedes escuchen la misa campesina de Nicaragua, o la misa de Sonsonate. O sea, son imágenes distintas, válidas, que permiten acercarse al misterio. Pero recuerden, y por eso es mi énfasis, siempre manteniendo el corazón en la fe de la iglesia. Usted puede ser, por ejemplo, una persona que delante de cada candelabro se arrodille y que a usted le gusta mucho el incienso, por decir, y está bien, pero usted no puede olvidar la parte de justicia social que presenta el Jesús de la fe, o sea, Jesucristo el Señor, ¿no? El liberador de la opresión. Eso no se puede dudar. Ahora, si usted es una persona que tiene muy clara la conciencia social, usted no puede olvidar que también este es el Cristo íntimamente unido al Padre en la oración, ¿no? Y que pone como valor supremo el reino de los cielos. Entonces, ven cómo las tensiones hay que mantenerlas, hay que saber mantenerlas en el respeto de la pluralidad de opciones que existen en la Santa Iglesia, que existen en la tradición cristiana.
todo esto que he dicho para también enfatizar el tema de la espiritualidad. El tema de la espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la espiritualidad que brota alrededor del corazón de Jesús a la espiritualidad que brota de un Cristo libertador. Son cuestiones que tienen matices distintos, que ambas evidentemente están llamadas a mantenerse dentro de la fe. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más que antes de pasar a lo que sigue? ¿Alguna pregunta? Perdonen que el teléfono suene. ¿No? Bueno, espero que la cuestión vaya quedando clara. Ahora yo lo que deseo leerles es, o deseo acercarles, es a los testimonios acerca de la existencia histórica de Jesús. O sea, nosotros conocemos de Jesús lo que sabemos por la Sagrada Escritura, por la palabra de Dios transmitida oralmente y por escrito. Pero, ¿qué pasó en el mundo cultural de entonces, este Cristo? Aquí voy a leer los testimonios paganos y judíos que hablan acerca de la existencia de Jesús. Usted me puede decir, bueno, pero padre, pero el hecho que Jesucristo haya existido es algo absolutamente incontestable. Sí, claro, hoy día ninguna persona seria va a dejar, se va a permitir decir Jesucristo es un mito. Jesús nunca existió, porque se abriría una caja de Pandora acerca de entonces el cristianismo, de dónde brota. ¿Cuál figura carismática hizo que esa fe prontamente se extendiera con la velocidad de un rayo por todo el imperio romano conocido y por el mundo antiguo? Entonces, y quiero decirles, esta semana me llamó una persona había ayudado a una persona de Cañas en un problema, y esa persona después resultó que tiene muchísima confusión en la fe. Y la persona me dijo, es que de todas maneras ustedes presentan como cristianos un mito que es Jesús. Entonces, claro, no crean que se van a encontrar personas así. No, ese Jesús es un mito. ¿Dónde está? ¿Dónde está escrito que Él existió, etcétera, etcétera? Ven, aquí vamos a comenzar con los testimonios paganos. Y el primer testimonio pagano que yo deseo que usted conozca es el de Cornelio Tácito, historiador romano. Cornelio Tácito, que vivió entre el año 61 y el 119 después de Cristo, en su obra Anales de Roma, con ocasión del incendio de la ciudad de Roma en tiempos de Nerón, en el año 64, escribe: Nerón, con el fin de acallar el rumor que le acusaba como autor del incendio, condenó a los que el pueblo llamaba cristianos. Les acusó y les persiguió con penas horribles. Tales cristianos eran odiados por sus crímenes. Su fundador, Cristo, fue condenado, imperando Tiberio, por el procurador Poncio Pilato. Esta superstición destructora apenas se la reprimía, brotaba nuevamente, no solo por Judea, donde había nacido dicho mal, sino en la misma ciudad de Roma, a donde confluyen de todas partes todas las costumbres bárbaras y escandalosas. Esto es lo que escribió Cornelio Tácito en su obra Anales de Roma, ¿no? Aquí nosotros tenemos una estructura claramente establecida, ¿no? Cristo fue el iniciador de este movimiento religioso que se originó en Judea. Cristo, que fue condenado por Poncio Pilato y
se les acusaba de graves crímenes, claro, porque lo están juzgando, lo juzgan desde su paganismo, y que en tiempos de Nerón se inició pues una de las primeras y más crueles persecuciones. Luego, junto con Cornelio Tácito, hay otro segundo testimonio acerca de la existencia de Cristo, y es el de Suetonio. Suetonio también escribe en su obra Los 12 Césares que el emperador entregó al suplicio a los cristianos una clase de personas que profesa una superstición nueva y perniciosa. Luego hay otro testimonio más, el de Plinio el Joven, y este Plinio el Joven, que vivió entre los años 62 y 113 después de Cristo, escribió: los renegados afirman que todo su error consiste en que el día señalado, antes de salir el sol, entonan un cántico a Cristo como a Dios, en que se obligan mutuamente y con juramento no a la maldad alguna, sino a no cometer hurtos, latrocinios ni adulterios, a no faltar a la palabra dada, ni a negar el depósito recibido. Una vez hecho esto, se retiran, volviendo de nuevo a participar en una comida inocente. Entonces, aquí tenemos igual nosotros un testimonio de un autor pagano que habla de Cristo. No son tantas las alusiones en la historiografía antigua con respecto a la existencia del Señor, pero las poquitas que tenemos muestran como dato inconfutable que Jesús de Nazaret verdaderamente existió. Luego están los testimonios judíos, ¿no? Y aquí vamos a leer dos. El testimonio de Flavio Josefo, que vivió entre el año 37 y el 110 después de Cristo. En su obra Antigüedades Judaicas, él escribe: en ese tiempo vivió un tal Jesús, hombre excepcional, si es permitido llamarle hombre, porque llevaba a cabo obras prodigiosas. Era el maestro de las gentes, que se mostraban dispuestas a recibir la verdad. Arrastró a muchas gentes entre judíos y griegos. Se pensaba que era el Cristo, pero según el juicio de los principales entre los nuestros, no lo era. Por ese motivo Pilato lo crucificó y le dio muerte. Los que desde el principio le entregaron su afecto no dejaron de amarle, porque él se les había aparecido vivo el tercer día, tal como lo habían predicho los profetas. Y así muchas maravillas sobre él. Todavía hoy el grupo de cristianos no se ha extinguido y se los llama así en razón de Cristo. Esto fue Flavio Josefo. Y en una obra judaica importantísima, el Talmud, que recoge pues las tradiciones judías, que es una obra religiosa muy importante, se escribe: en la víspera de la fiesta de la Pascua se colgó a Jesús. 40 días había pregonado el heraldo: será apedreado porque ha practicado la hechicería y ha seducido a Israel haciéndolo apostatar. El que tenga que decir algo en su defensa, venga y dígalo. Pero como no se alegó nada en su defensa, se le colgó en la víspera de la festividad de la Pascua. Ulla replicó: ¿crees tú que hacía falta buscarle defensa? Es un seductor. Y el misericordioso dice: no le perdonarás ni condenarás su culpa. Pero en el caso de Jesús, las cosas ocurrieron de otro modo, porque tenía relaciones con el gobierno. Nuestros rabinos enseñaron: Jesús tenía 5 discípulos, Matei, Nakai, Netzer, Buni y Todat.
Entonces, aquí tenemos esos dos testimonios judíos que muestran la existencia también histórica de Cristo. Ahora, si ya nosotros pasamos a los testimonios cristianos, ¿sí? Perdón, ¿cuál es el nombre del segundo? El Talmud. T-A-L-M-U-D. El Talmud. Muchas gracias. Uh-huh. Si nosotros pasamos, hermanos, ya a los testimonios cristianos, tenemos que, en primer lugar, la existencia de una clara y neta literatura cristiana. Esto no puede ser puesto en duda. Por eso es que negar la existencia de Cristo hace que la persona caiga en una situación insoportable a nivel intelectual. Porque la literatura cristiana es un hecho inconfutable y está muy próximo en el tiempo. Tiene que haber habido alguien que haya sido el motor inspirador. En primer lugar, queridos hermanos, entre el año 50 y el año 100 se escriben los 27 libros del Nuevo Testamento. Entre el año 50 y el año 100, no, entre la carta primera a los tesalonicenses y el Evangelio de San Juan, pues se escriben 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, donde, como ya mencioné, hay una imagen unificada de Cristo, aunque el acercamiento sea distinto. Entre los años 90 y el año 150, entre el año 90 y el año 150, es decir, inmediatamente posterior a la época apostólica, nosotros tenemos lo que se llama, y que yo se los mencioné en las primeras clases, los padres apostólicos. Los padres apostólicos, es decir, escritores que tuvieron contacto con los apóstoles. Y aquí en los padres apostólicos, que ustedes pueden comprar el libro si lo desean, se incluye libros como la Didaché, la carta a los Corintios de San Clemente Romano, las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía, la carta de San Policarpo de Esmirna, ¿no? La carta de Diogneto y el pastor de Hermas, ¿ya? Que incluso hasta se pensó que si el pastor de Hermas entraba o no entraba en el canon de la escritura. Aquí lo que nosotros tenemos es una literatura cristiana muy reciente en el tiempo al fenómeno Cristo, muy reciente. Y en ella, pues, todo gira alrededor de Cristo y de su obra. Luego, ya después del 150, o sea, bien entrado el siglo II y todo el siglo III, ya abundan los escritos de los apologistas. También en español están la obra de los apologistas griegos, ¿no? Diversos autores cristianos que tuvieron que defender la fe cristiana ante la cultura griega imperante, ante las objeciones que se hacían desde la filosofía griega. Entonces, aquí tenemos a San Justino, a Atenágoras, Tasiano, Teófilo de Antioquía, Arístides, etc. Luego también en esa época de los primeros grandes santos padres, de los grandes a los que la iglesia denomina santos padres, ya de la primera época, como San Clemente de Alejandría, que es importantísimo, Orígenes, el más grande exegeta de la antigüedad, Melitón de Sardes, Tertuliano, que es fundamental en la construcción del lenguaje teológico. Ya esto, ya en el siglo III. O sea, hay, por tanto, un desarrollo progresivo de la fe. Y vuelvo a lo mismo, o sea, es una fe que ha tenido que tener un iniciador carismático, si no, no se entiende.
Piensen ustedes que Cristo no haya existido y hayan escrito los 4 evangelios que conocemos. Aquí falta algo, porque entonces esos evangelistas prácticamente habían ocupado el lugar de Cristo, cosa que es inadmisible, ¿no? Y después, desde el siglo III hasta el siglo VIII, toda la literatura de los grandes, de los santos padres, ¿no? Sea en Oriente como sea en Occidente, donde podríamos decir se da forma al credo cristiano, donde se da fundamento a lo que se le da forma, perdón, a lo que la iglesia cree. Por decir, sin la obra de San Basilio, sería imposible la neumatología que se llevó al concilio de Constantinopla primero. Sin la defensa de San Atanasio acerca del consubstancial con el padre del concilio de Nicea, no se hubiese vencido jamás la herejía de los arrianos. Pero ven, aquí todo se basa en qué cosa, en que la fe cristiana tiene como fundador a Jesucristo el Señor. Entonces, es muy importante, ante todo, darse cuenta de que todos estos escritos posteriores encuentran su raigambre, su razón de ser, se nutren de qué cosa, de los escritos del Nuevo Testamento y principalmente de los escritos evangélicos, de los 4 evangelios. Esto es esencial, de modo que cada uno esté cierto de que no se puede poner en duda la historicidad, la existencia del Señor Jesús. Terminado esto de la historicidad de Jesús, ¿verdad? Hay una cuestión que yo deseo que usted conozca. Debido a prejuicios intelectuales con los cuales se acercaron grandes estudiosos a las fuentes de la revelación, ¿no? Se hizo una división, ¿no? Entonces se decía que el Jesús de la historia es un Jesús muy distinto al Jesús de la fe. El Jesús de la historia, narrado por los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, nada tiene que ver con el Jesús de la fe, Hijo de Dios, Todopoderoso, Señor, que postula, que enseña, que vive la Iglesia Católica, ¿no? Entonces se hacía una contraposición. Se decía, Jesús histórico no es el Jesús que yo creo como cristiano. Esto hizo pues muchísimo daño, ha hecho muchísimo daño y ha sembrado muchísima confusión, ¿no? Yo no me puedo extender en esto. Esto es una temática muy interesante, es una temática muy rica, sobre todo al que le gusta la cristología. Pero es evidente ¿qué cosa? De que si yo parto desde la fe de la iglesia, yo tengo que comprender que los escritos del Nuevo Testamento y los 4 evangelios han sido escritos desde la fe de la iglesia. No fueron esos escritos los que generaron la fe de esas comunidades. Fueron la fe de las comunidades eclesiales las que generaron esos escritos, podríamos decirlo así. Y además, nosotros creemos ¿qué cosa? Que estos escritores recibieron el carisma de la revelación para poder poner por escrito
de un modo que se pudiese contrastar objetivamente, ¿qué cosa? La verdad de la fe. La verdad de la fe traída por Cristo. Entonces, si ustedes encuentran algunas, esto inició sobre todo en el mundo protestante, como todas las críticas a los dogmas de la Trinidad, encarnación, etcétera, todo esto comenzó en el mundo protestante alemán. Entonces, a mí lo que me interesa que usted recuerde es, por si alguna vez usted se encuentra una persona o usted mismo que ya haya podido haber leído algo respecto a que no es lo mismo el Jesús que yo creo al Jesús real, usted tiene que llevar a esa persona a que vuelva a las fuentes de la revelación, que vuelva a la fuente de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que desde allí se forme la auténtica imagen de Jesús. De modo que no tenga ese prejuicio de que el Cristo de la fe no es el Cristo histórico. No. El Jesús histórico se conoce a través de los documentos de la fe, que son los evangelios, que muestran la fe de una comunidad y que nosotros creemos fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo con el carisma de revelación. De modo que transmiten infaliblemente la verdad que lleva a la salvación. Aquí vamos a leer el texto de la Dei Verbum, que para mí es importantísimo. Ya con esto voy terminando para no cansarles más. La Iglesia Madre, la Santa Madre Iglesia, firme y constantemente ha creído y cree que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo. Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de la verdad. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Ellos escribieron pues sacándolo ya de su memoria o recuerdos, ya del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan. El canon del Nuevo Testamento, además de los 4 evangelios, contiene también las cartas de San Pablo y otros libros apostólicos escritos bajo inspiración del Espíritu Santo, con los cuales, según la sabia disposición de Dios, se confirma todo lo que se refiere a Cristo Jesús. Se declara más y más su genuina doctrina. Se manifiesta el poder salvador de la obra divina de Cristo y se cuentan los principios de la Iglesia y su admirable difusión, y se anuncia su gloriosa consumación. El Señor Jesús, pues, estuvo con los apóstoles como había prometido y les envió el Espíritu Consolador para que los introdujera en la verdad completa. Entonces, queridos hermanos, pues el Jesús de la historia es el Jesús de la fe. El Jesús de la fe es el Jesús que históricamente vivió. Aquí yo terminaría. Pues ya tengo que irme yo para misa. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de terminar. Bendiciones, Padre.
tal vez no tanto del tema en sí, sino con respecto a lo que usted comentó la semana pasada, acerca de los contenidos de la evaluación. ¿Usted lo prefiere que eso es para organizarnos nosotros? ¿Usted prefiere que se lo vayamos presentando día a día o al final por correo electrónico escrito? ¿Cómo? Muy bien, gracias por la pregunta. Mire, como yo sé que hay una cantidad abundante de datos, digamos, yo lo único que busco en este compartir es que ustedes pues tengan algo que les ayude en su práctica ministerial. Entonces, yo lo que les recomiendo es escriban, porque ahorita más que todo lo hacemos virtual, pues quizás mucho se queda en el oír y las palabras vuelan, lo que permanece lo escrito. Entonces, ustedes pueden escribir lo que van entendiendo del curso, de modo que yo note que es de ustedes porque han puesto atención y yo lo pueda evaluar porque veo reflejado en ese escrito los contenidos esenciales de lo que le he transmitido. Debido a que yo aquí tengo mucho trabajo pastoral, entonces yo les pediría que me lo transmitan en unas 15 páginas. Yo calculo que en unas 15 páginas, 20 páginas al máximo. Ojalá que la letra sea 12, ¿sí? O si no, 14, escojan ustedes. Y como un todo me lo presentan al final. Y yo, esas páginas, yo ya me las leo cuando ya el padre José me diga que esto termina y que hay que poner la calificación. Junto con lo que ya les califiqué de lo otro que no se los he dado, pero que yo lo tengo escrito. Que gracias a Dios, pues todos transmitieron muy bien el contenido de los textos. Entonces, para que no me den hoja por hoja, porque no tengo el tiempo material, sino que al final, entonces me presentan como esa síntesis de los contenidos del curso. Creo que aprovecha un poco más. Porque es mentira que yo les puedo decir a ustedes que tienen sus vidas, sus trabajos, sus familias, etcétera, estudiense en este montonal de cosas. Por eso, lo que me interesaría a mí ahorita es que ustedes tengan pues algo escrito que corrobore lo que hemos hablado en el curso. También porque lo sé, pues muchos de ustedes no pueden escribir rápidamente, ¿no? Y mis lecciones son prácticamente magistrales, o sea, yo soy el que hablo. Entonces, esto les obliga, desgraciadamente, a que tengan que escuchar mi voz y ir tomando los apuntes necesarios. Bueno, muchas gracias, padre. Bendiciones. Con gusto. Buenos días, padre. Buenos días, padre. La pregunta es, yo el sábado pasado no pude ir a clases ni escucharlas por una situación de salud. La pregunta sí, que entiendo ahorita es de todo el semestre. La pregunta, perdón. No la entendí, señor. De todo el curso, de todo el semestre, o sea, desde el principio de todo el curso, sí, señor. Sí, señor, de todo el curso. Que ustedes me transmitan en esas 15 o 20 páginas, con letra 12 o con letra 14, lo que usted considera que es el grano de oro del curso, o sea, lo que a usted más o sea, lo que usted considera que son los contenidos esenciales, ¿no? Okay. ¿Y la fecha límite de entrega sería? Pues cuando el curso termine, de modo que yo pueda, de acuerdo con la orden que me dé el padre José, ya darle la calificación. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Pues vayan escribiéndolo. Ahora, si alguno lo va a escribir a mano, tiene que escribir más páginas, porque no les va a alcanzar, porque 2 personas me entregaron el trabajo escrito a mano. Entonces, si lo quieren hacer, muy bien, háganlo a mano, pero eso sí, escriban más. Y me pasarían las fotografías de lo escrito a mano, ¿verdad? Muy bien. Okay, ¿Algo gracias, más? padre. Con gusto.
Hola, padre, no sé si me escucha porque a veces se escuchan mis intervenciones entrecortadas. ¿Me escucha bien, padre y Sí, compañeros? sí, señor, sí, señor. Mire, interesantísimo su clase de hoy, sobre todo cuando usted nos habla de la parte del Jesús histórico y yo como me encanta mucho la historia, me encanta mucho la política y la parte social. Y Sí, me he enfatizado en el Jesús que hace una obra social, en el Jesús que de la historia, y esto de la fundación de Roma, la edad exactamente de del momento en que nació Jesús, pero sí, también el contexto en que fue juzgado Jesús desde el punto de vista político-militar con la intervención de las tres grandes fuerzas, el Imperio Romano, los judíos y los discípulos de Jesús. Eso es importante para mí, pero me ha quedado claro entonces que eso metido dentro del mensaje de fe y de amor que Jesús sí, nos deja como hijo auténtico de Dios. sí, sí. Y que usted lo englobe siempre. Ya. Que el Cristo, que Jesús no puede ser tomado solo en una de sus múltiples facetas, no puede serlo, porque la figura de Cristo, ofrece mucho, ¿no? Entonces, si a usted le interesa eso, muy bien, bendito Dios, pero entonces usted no va a negar con base en lo que a usted le gusta a nivel sociológico, a nivel histórico, que el Jesús que la iglesia proclama, es el Cristo de la fe de la iglesia. Y este Cristo de la fe es el Cristo que verdaderamente existió, pues no tenemos otro. No tenemos otro. Porque claro, el peligro es ayudaría. cuando se divide, el peligro es cuando se divide. Entonces, cuando se divide, piensen, por ejemplo, perdone que lo interrumpa, una persona entonces que postula únicamente pongo un ejemplo, la parte social liberadora de Cristo, y que niega la parte sacerdotal de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que la persona en su vida espiritual no va a incorporar los sacramentos, porque lo importante es la cuestión de la praxis, no la cuestión de mi santificación a través de la gracia sacramental que brota del ejercicio del sacerdocio de Cristo. O que yo únicamente, que por amor del cielo, esto es fundamental, no, la parte del sacerdocio del Señor, pero yo delante de la injusticia me ciegue porque diga que no, que lo importante es únicamente lo otro. No. Entonces, es siempre mantener la atención. Gracias, padre. Con gusto. Padre, gusto Señor. saludarlo. Donais, hola. En esencia, yo diría que lo que has tratado de decir hoy, me parece, siempre va a ir enfocado a que nuestro servicio o ministerio diaconal sea esencialmente la predicación. Y cuando hablamos de predicación, estamos hablando de que predicamos fe, pero no, Sí. no únicamente la fe nuestra, sino la fe que profesa la iglesia. Sí. Esencialmente en toda la clase, Sí. me parece que es eso. Sí, señor. ¿Estoy bien? Sí, señor. Sí, señor, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí. Absolutamente de acuerdo, Donais. O sea, ese es el objetivo, ¿no? De modo, yo sé que no va a pasar con alguno de ustedes, o espero en Dios que no pase, pero si alguno de ustedes llega a decir, no, es que la Santísima Trinidad no existe, porque eso es un triteísmo, son tres dioses que yo estoy adorando. O no, Jesucristo no es verdadero hombre, no es verdadero Dios, porque Él se hizo hombre. Pues no, ya ahí yo estoy adulterando la fe de la iglesia, yo ya no me estoy convirtiendo en alguien que presenta la fe de la iglesia, sino en alguien que presenta su propia opinión. ¿Algún Muy bien, otro? muchas gracias. Gracias, padre. Gracias. Chao, Adonais. Hasta luego. Bueno, entonces, hermanos, yo me voy porque me quedan 10 minutos para la misa. Yo con lo que quiero cerrar es con esto. Es una convicción personal, pero que yo considero muy importante.
sobre todo por el ambiente tan anticristiano que ya se vive en todo lado y al cual pues Costa Rica no va a quedar exenta. Mientras que usted como predicador enseñe y testimonie la fe de la iglesia, el Espíritu Santo va a ir actuando para la conversión de sus oyentes. Recuerde que la palabra de Dios tiene una virtud en sí misma, que no depende de la elocuencia o de la capacidad de aquel que la predica, sino es la palabra por la palabra que tiene una fuerza y que, como dice el profeta Isaías, no regresará a Dios vacía, sino que habrá obtenido el fruto para el cual ha sido enviada. Entonces, mientras que usted predique y mientras que usted se mantenga en la fe eclesial, usted verá que su predicación tiene fruto. Usted verá que un germen de cristianismo se va a ir desarrollando. Cuando ya esa predicación no se ajusta a la fe, usted verá cómo paulatinamente la comunidad cristiana comienza a morir. ¿Por qué? Porque la fe depende completamente de mí, pero también completamente de Dios. Y el Espíritu Santo, donde ya no hay predicación y testimonio de la fe verdadera, comienza a alejarse, de modo que el ser humano permanece únicamente en las manos de sus propias fuerzas y ninguno de nosotros, con base en nuestras solas fuerzas, podremos mantenernos en la profesión de la fe y en la vivencia de la fe. Les deseo a todos pues un feliz fin de semana. Hasta pronto.